Hoy específicamente les voy a contar el caso de Mateo. Mateo es un chico que llegaron sus padres aproximadamente en el 2019, en el mes de septiembre, con una problemática que se estaba desarrollando en ese año, y era que una de las prepagas más importantes del país había decidido en forma unilateral empezar a no dar coberturas de sus prestaciones. Mateo necesitaba muchas prestaciones, no darlas o no cubrirlas si los prestadores no eran propios de la institución. Y recuerdo, y muchos lo recordarán también porque tuvimos muchas consultas y hablamos mucho sobre ese tema, se les enviaron unas cartas a los afiliados donde les decía e invitaba a los prestadores que no eran parte del staff de esa prepaga a que se unieran a trabajar con ellos. Caso contrario, iban a dejar de dar esas prestaciones o tendrían que buscar nuevos prestadores de su propia cartilla. Nosotros decidimos ir por el lado más corto, que fue presentar una demanda judicial. Porque aparte de esta cuestión que tenía que ver con la falta de cobertura por parte de prestadores que acercaban las familias o de equipos que acercaban las familias, también se daba una situación de que esas prestaciones eran pagadas por debajo del nomenclador. ¿Qué quiere decir esto? Se pasaban los presupuestos por la cantidad de horas que la persona con discapacidad necesitaba y se le reconocía hasta un 70% del valor de ese presupuesto. El presupuesto estaba pasado bajo las normas del Nomenclador Nacional de Discapacidad. Como ustedes saben, hay un nomenclador que pone o topea los valores de los pagos de las prestaciones, ¿no? Y por lo general, la gran mayoría de los prestadores hacen sus presupuestos de cómo van a trabajar en el año sobre la base de ese prestador. Bueno, esta prepaga lo que hacía era autorizar, pero autorizar por debajo, ¿no? Y pagaba una cifra que más o menos rondaba el 70% de esos presupuestos, con lo que la familia tenía que hacerse cargo de ese otro porcentaje que le restaba pagar, porque el prestador necesitaba cobrar, entonces tenía que cubrir todos los meses, siendo a veces, muchas veces complicado cubrir esa otra parte, porque bueno, no todas las familias tienen la capacidad económica para poder hacerlo. ¿Cuál es la base principal que tenemos que comprender en este tema? Todas las prestaciones que tienen que ver con discapacidad tienen que ser cubiertas en su totalidad, tanto por la obra social o la prepaga. Lo que rige la cobertura es el nomenclador. Hoy en día, los reclamos cuando se terminan haciendo judiciales, cuando tenés que hacer una demanda de un amparo con una medida cautelar, la gran mayoría de ellos se terminan cubriendo por el valor que marca el Nomenclador Nacional de Discapacidad. Este es un tema que también después vamos a abordar y las veces que lo abordamos es un poco áspero de abordar porque también hay muchos prestadores que sobrepasan la línea del nomenclador y ahí está la discusión si se puede o no reclamar. Pero ese es un tema que vamos a dejar para más adelante. Si quieren también en varios posteos en el Instagram. Yo ya he hablado de este tema varias veces, los pueden ir a buscar y si no, después yo se los voy a recordar. Pero bueno, ante estos dos incumplimientos, la falta de prestadores, la falta de autorización de prestadores que la persona o la familia acercaba, este equipo que las familias tratan de conformar, porque bueno, siempre el equipo de trabajo se termina conformando con los prestadores que más afín son a la familia y que ven un impacto positivo en ese tratamiento, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la cercanía del hogar, cuántas personas, cuánto tiempo de recorrido tenemos, si se hace todo en un mismo lugar, si se hace en lugares separados. Bueno, eso también tiene mucho que ver y se termina ofreciendo ese equipo. Bueno, muchos de esas personas que formaban el equipo no se autorizaban y los que se autorizaban por debajo, ¿no? Entonces,
Al reclamar, lo primero que salió fue esto se presentó en el 23 de agosto del 19 y los primeros días de octubre, porque el juzgado lo que hizo fue sacar una intimación previa, ¿no? Lo que hizo fue preguntarle a la prepaga si iba a dar cumplimiento con las prestaciones que se estaban solicitando, ¿no? Después que la prepaga contestó y ratificó su postura, el juez dictó lo que se llama la medida cautelar o medida previa, donde le ordenó a dar cumplimiento, ¿no? ¿Y qué dice el juez en la medida cautelar? En una parte que es interesante, ¿no? Es dable admitir que las manifestaciones efectuadas y la documentación acompañada indican de un tratamiento de acuerdo a su patología, ¿no? Dicen, bueno, esto es importante. Cómo nosotros llevamos el tema a juicio, a un amparo, tiene que estar ordenado en lo que tiene que ver con la documentación y con lo que nosotros presentamos. Tienen que estar muy bien hechos los pedidos médicos y bien justificados para que el juez, cuando se encuentra con eso, tenga argumentos como para poder fallar, ¿no? Entonces ahí él lo marca y te dice, bien la documentación, bien todas las manifestaciones que se hicieron, así como la postura asumida por la demandada, quien ha indicado que una futura modificación en la forma de brindar las prestaciones solicitadas se configura en la modificación de las prestaciones, esto se configuraría en un peligro en la demora y esto requiere que se dicte una medida cautelar, máxime ponderando que la eventual falta de las coberturas podría comprometer gravemente la salud y la integridad física del menor, que es lo que primero se busca cuando el juez trata de corregir estas situaciones. Bueno, la falta de estas prestaciones, ¿qué me va a traer aparejado? ¿No? Va a haber un desmedro en la salud, un peligro, porque bueno, prestaciones que no se dan son temas que después son difíciles de corregir y puede haber un retraso en el avance del niño, de la niña, y esto puede ser perjudicial y es tiempo precioso que se pierde más cuando se conoce la patología recientemente, ¿no? Cuando son diagnósticos rápidos o precoces. Bueno, ¿qué pasó? Se conoció la sentencia y en la sentencia el juez dijo que la prepaga, como cualquier obra social, debe cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médica asistencial el programa médico obligatorio vigente conforme a la resolución del Ministerio de Salud y las prestaciones para personas con discapacidad previstas en la 24901 y sus modificatorios, ¿no? O sea que las coberturas tienen que ser siempre cubiertas, no hay forma de que no sean cubiertas. Pero bueno, después se entra en la sentencia a cómo deben ser cubiertas estas prestaciones. Y acá también da una alerta para este tema que habíamos dejado nosotros pendientes, que era qué pasa con las prestaciones que se pasan por arriba del nomenclador. Sin embargo, lo que se encuentra en discusión y debe dilucidarse es si la obra social demandada debe cubrir en su totalidad los costos de aquellas prestaciones con prestadores profesionales ajenos a la cartilla, tal como los que pretende la actora, o si la exigencia de la parte accionante debe quedar limitada al fin de no desbaratar el funcionamiento del sistema donde se basan los servicios de salud. Y acá entramos en esto que hablamos siempre, ¿no? Que la justicia hoy está cuidando el sistema. Dice, bueno, nosotros tenemos esto, tenemos que trabajar sobre esta cuestión. Perfecto. Después le pone el final a esta cuestión donde dice, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, falla donde dice que, bueno, hay que prestar las prestaciones de rehabilitación del lenguaje 2 veces por semana, terapia conductual 2 veces por semana, psicopedagogía infantil 2 veces por semana, neuropediatría 2 veces por semana, con cobertura al 100% de su costo para el caso que los prestadores sean brindados por profesionales propios de la obra social o de la prepaga. En el caso de llevarse adelante con prestadores ajenos a la cartilla, la cobertura deberá brindarse con sujeción a los aranceles previstos en el nomenclador vigente, así como todas las prestaciones de apoyo.
Y también lo que determinó es que las prestaciones, una vez presentadas las facturas, deben ser pagadas dentro de un plazo no mayor a los 15 días. Con esto podemos dejar claro que dos cuestiones que son importantes que tenemos que saber. Las prestaciones deben ser cubiertas por la obra social de la prepaga. ¿Cómo deben ser cubiertas? Si son por prestador propio, integralmente. Si son por prestadores ajenos a la cartilla, que se puede solicitar, van a estar topeadas por el nomenclador. Por lo cual, nosotros como familia tenemos que pedir también eso. Bueno, averiguar. Ustedes trabajan por nomenclador, me van a pasar un presupuesto conforme al nomenclador actual. Entonces vos sabés que esa presentación, si en algún momento tuviera alguna dificultad, a vos te habilita para poder hacer un reclamo, tanto en la Superintendencia de Servicios de Salud como en la justicia si tenés que avanzar. En lo que tiene que ver con discapacidad, lamentablemente nosotros como familia, y digo nosotros porque yo soy padre de una persona con discapacidad, vamos a tener que aprender un montón de cosas. Como desde, lo digo siempre, desde como hacernos al hábito del orden y tener nuestras carpetas ordenadas de las prestaciones, tratar de estar informado, ¿no?, de qué es lo que pasa en los temas con discapacidad, y nosotros vamos a ser el motor para que las prestaciones se otorguen bien. Nos puede pasar el primer año, el segundo año, que estamos recién con el impacto, pero cuando llevas 5, 6, 7, 8 años presentando las carpetas todos los años, uno ya cuando va a su médico tratante, el que va a hacer las órdenes, más o menos ya sabe o le dice qué es lo que tiene que poner o cómo tiene que organizar los pedidos para que puedan ser aprobados. Y aparte los médicos también, si trabajan en el sector, saben cómo tienen que hacerlo para que se puedan autorizar. Otro apoyo importante ahí también son las coordinaciones de los equipos que tengamos nosotros, porque también trabajando en conjunto vamos a poder lograr que esas prestaciones se otorguen de mejor manera. Otra cosa también interesante, en temas de discapacidad muchas veces hay muchos procesos que están en estado de experimentación, ¿no?, que no tienen todavía una base sólida de estudio del impacto que pueden tener. Entonces ahí hay que trabajarlos de una manera muy particular porque si los jueces no están del todo convencidos del impacto que va a tener esa prestación en la persona que lo está pidiendo, muchas veces lo rechazan, ¿no? Porque dicen, no hay antecedentes científicos que determinen que esto puede ser favorable. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los reclamos y hacer un estudio muy minucioso del caso en particular porque podemos encontrarnos con algún problema. En la medida cautelar, nosotros en la demanda pedimos que los pagos se hagan a los 15 días de presentada la factura. Y eso salió en la medida cautelar, y acá te digo, se hace saber que la facturación detallada que deberá ser presentada ante la accionada en la forma que estuviese prevista en la relación contractual que exista entre ella y los prestadores pertinentes, deberá ser abonada en el término de 15 días de presentada cada factura, debiendo continuar en forma ininterrumpida cubriendo el costo de dicha prestación con el alcance establecido y de acuerdo a las indicaciones y por el tiempo indicado por el médico tratante. Esto tiene un porqué, porque en esa resolución que había sacado la prepaga decía que no iba a trabajar con prestadores que no sean propios. Entonces, la modalidad que tenían las familias era presentar las facturas y se lo reintegraban a la familia y la familia pagaba, ¿no? Entonces, nosotros lo que dijimos fue, no, yo cuando hago las demandas, lo que trato es de sacar a la familia del medio, que el prestador se conecte con la obra social de la prepaga y presente las facturas y reciba sus pagos y la familia no tenga intervención. Por eso los prestadores tenían que presentar la factura y a lo sumo ya el juez le daba un plazo para el que tenía que ser pagada ese trabajo que realizó. Les agradezco a todos por la presencia, no dejen de seguirnos, les mando un abrazo grande y adiós.